algo importante seguramente Dios quiere comunicarle hoy, porque yo tenía preparado la palabra que quería compartir el viernes. El jueves a la noche todavía estaba en la búsqueda de que Dios me hablara para compartir una palabra con ustedes. Y el viernes a la mañana desperté con una palabra de parte de Dios. También esta fue una cosa bastante sencilla. Y estaba tranquilo. Entonces, mi oración por esta reunión era que Dios los bendiga, que los que vinieron enfermos se vayan sanos, que los que están perdidos se vayan salvos, que los que están en cautividad se vayan libres, es decir, un cambio, una transformación. Pero esta mañana el Señor me despertó y me dijo, no, vamos a hablar de otra cosa. Y me dijo esta palabra que la voy a estar compartiendo la semana que viene o la otra en la iglesia del pastor Pedro Enamorado, allá en Estados Unidos. Pero me pidió también el Señor que escribiera acerca de este tema. Así que probablemente cuando vuelva de afuera voy a poner a trabajar en este tema. Y se trata de un tema que la mayor parte del libro, mire, yo soy creyente desde los 9 años, así que me crié en la iglesia, a escondida un poco de mi mamá, porque mi mamá era judía, no quería que yo vaya a la iglesia, pero siempre leyendo la Biblia que me había regalado mi tía Rosa, una Biblia forrada con papel de araña colorado, que tenía subrayado con lápiz, marcado con X un montón de versículos, por lo cual me facilitó mucho la cuestión, porque arranqué con esa Biblia, no sé dónde está ahora, la debo haber regalado, leyendo algunos párrafos importantes para mí. Y recuerdo que cuando yo tenía 15 años, a los 15 años, yo estaba haciendo la secundaria, el colegio, la escuela técnica. Y era un estudiante bastante mediocre. No era eso, digamos, no era de los peores, pero lejísimo de ser uno de los mejores. Estaba años luz. Y nos habían asustado mucho de que el cuarto año en la escuela técnica era el año más difícil, porque había mecánica, había termodinámica, había unas materias que eran ya solamente con el nombre te asustaba. Yo trabajé siempre desde los 11 años, cuando terminé la primaria, entonces no tenía todos los tiempos que tienen los otros chicos para estudiar. Y entonces en la Biblia de la tía Rosa encuentro un pasaje donde el rey Salomón ora pidiendo sabiduría. Y por supuesto lo creí. Así que cerré la puerta ahí, me arrodillé, hice una oración muy sencilla porque tampoco era un creyente demasiado comprometido, era creyente, creía en la palabra. Y le pedí al Señor que me diera inteligencia, que me diera sabiduría y que me diera memoria. Le pedí esas tres cosas. A veces me pasa que me puedo olvidar de alguna cuestión, qué sé yo, pero a los 16 años. Y ese fue a partir de ahí el cambio profundo en mi vida completa, no solamente en mi performance, en mi rendimiento en el colegio. O sea, que tiene promedio en termodinámica, por ejemplo, que era absolutamente difícil hacer eso, sino que me abrió puertas. A los 21 años de edad, yo era jefe de departamento en una compañía, era jefe de servicio técnico de una compañía. A los 26 años de edad era gerente de una compañía, dirigí una fábrica, monté fábricas en la provincia de San Luis. Trabajé mucho antes, digamos, de
promediando la carrera de ingeniería, dependían de mí un montón de ingenieros, sin que yo haya completado los estudios. Sin embargo, los ingenieros dependían de mí y no cuestionaban absolutamente nada, sino que por el contrario se sujetaban a nada. Gerardo nos conocemos, yo tenía 30 años cuando lo conocí a Gerardo, y me incorporé como gerente de una compañía donde Gerardo ya trabajaba. Ahí nos conocimos y desde ahí nos hicimos inseparables. Y mi papá me lo decía, yo tenía la costumbre de mirar los avisos agrupados, que no sé si siguen existiendo, en el gran diario argentino, donde trabaja mi hermano todavía. Y ahí salían cosas a veces muy desafiantes, muy desafiantes. En una oportunidad pedían el mejor gerente, un aviso decía, queremos el mejor gerente de servicio al cliente del país. Y yo tenía ahí, 32. Ya estaba embarazada no, yo había nacido 33. Estaba entre los 32 y los 33. Y yo dije, el mejor tengo que ser yo. Porque, hablando con mi papá me decía, ¿cuánta gente le va a escribir ese aviso? Y le digo, ponerle 100, 200 personas. Pues, ¿cuánto de eso tiene el Espíritu Santo? Digo, no tengo la menor idea. Me dice, bueno, vos lo tenés. Así que, si vos lo haces en el Espíritu Santo, ninguno como vos. Me acuerdo que estaba afiebrado porque me había contagiado de gripe y Marga llegó ese currículum en persona. Se me ocurrió que en vez de mandarlo por correo, sabiendo que la compañía quedaba en Villa Martelli, sobre la avenida La Prida, le dije, bueno, ¿por qué no vas y lo entregás ahí en mano ahí y llego primero? Así que escribí durante el domingo y el lunes a primera hora de la mañana, porque Marga es madrugadora, se levantó y se fue a esa empresa y lo entregó en el mostrador. A la tarde me llamaron. Me entrevistaron y trabajé 9 años en esa compañía. En una oportunidad, mi amigo estaba sin trabajo. Y yo pido un aviso agrupado así, y era para él. Digo, pero no le va a escribir porque lo conozco. Entonces, Gerardo es esas personas que, si hay 10 requisitos, él quiere cumplir 11, ¿no? Y de todo lo que decía ahí, había un solo requisito que no cumplía, que era la edad. Uno solo. Sí que sigue, ¿para qué? Me pedí que me mande un currículum. Me mandó el currículum, lo imprimí en los vídeos donde yo trabajaba y escribí la carta a mano alzada yo. Y me fui a la compañía, a Tonlux, y le entregué por él. Y lo tomaron. Y trabajó ahí, fue el jefe de la postventa durante un tiempo ahí también. Es decir, ocurrió algo que está fundamentado en la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que hay un privilegio del creyente que la mayor parte de los cristianos ignoran. Es un don, es un regalo, es algo que viene con el paquete de la salvación y que la mayor parte de los creyentes ignoran. Nos hemos concentrado durante mucho tiempo en el poder, queremos sanar enfermos, queremos resucitar muertos, queremos cosas milagrosas, pero no todo lo que es espiritual es necesariamente espectacular. Hay cuestiones que son del espíritu, que se mantienen en una esfera de la discreción, pero que hacen una enorme y profunda diferencia. Así que lo voy a pasear un poco por la Biblia, pero vamos a Hechos capítulo 4, verso 13. Vamos a comenzar por ahí y vamos a ver hasta dónde puedo llegar, porque
Ya le digo, voy a escribir un libro acerca de esto, el Señor me lo dijo. Dice, ¿cómo es que el Señor te lo dice? No es que el Señor me suena el celular y me dice, ahora sí, el Señor. No, es una impresión profunda en tu corazón que no te abandona. Algo fuerte que viene a tu corazón y que vos querés que no sea porque uno es vago y lo quiere, digamos. Pero cuando en el momento en que dice, Señor, está bien, que sea tu voluntad, empieza a fluir, empieza a facilitarse las cosas, empieza a moverse de una manera como si fuera, ya no puedo parar con esto porque me doy cuenta que está Dios detrás de esto. Y así me manejé nada más ni nada menos que durante los últimos 35 años. Y Dios quiere impartir esto a ustedes. Sin darse cuenta, muchos de ustedes que están aquí durante hace un tiempo han sido afectadas de esta unción. No es una forma impresionante o espectacular, pero es algo que va provocando un cambio, una transformación en su vida, que las otras personas empiezan a notar que sos una persona diferente. Hechos capítulo 4, verso 13. Nos encontramos con los apóstoles. Ustedes saben, gente vulgar, gente pescadores, recaudadores de impuestos. O sea, no tenían, no eran gente del Sanedrín, no eran gente. A veces uno piensa en la gente del Sanedrín, los 70 ancianos que gobernaban Israel, y piensan que eran personas brutas, ignorantes. No, hermano, para nada. Eran la élite de la sabiduría y la inteligencia en las cosas del Señor. Entre ellos estaba Gamaliel, entre ellos estaba ni más ni menos que Nicodemo, entre ellos estaba José de Arimatea. No, burro no había ninguno. Eran personas muy preparadas para poder ocupar ese privilegio. Por supuesto, tenían también una faceta política. Pero en cuanto al conocimiento de las Escrituras y a la capacidad de poder tomar decisiones, eran personas muy preparadas. Y llamaron a los apóstoles después de la ascensión de Jesús y les prohibieron predicar. Les prohibieron predicar. Vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los gobernantes, los ancianos y los escribas, la élite del liderazgo de la nación. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo a los apóstoles ahí en el medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recuerden, habían sanado a un paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Escuchen el discurso del pescador. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Les parece el impulso de un pecador este? Entonces, viendo el denuedo es la intrepidez, la inteligencia, la capacidad de respuesta, eso es el denuedo. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras,
y del vulgo, es decir, vulgares, sin estudios, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo reconocían en el pasado que estas personas habían estado con Jesús? Porque estas personas tenían la capacidad de poder responder, tenían la inteligencia espiritual, tenían algo, se había despertado en ellos, que sin necesidad de que ellos hayan estudiado la Torá como estudiaron los sumos sacerdotes, como estudiaron los integrantes del Sanedrín, los escribas, los doctores de la ley, todos los que estaban ahí, ellos tuvieron la capacidad de darles una respuesta que no pudieron bajo ningún punto de vista retrucar. Pero esto era la característica fundamental del mensaje de Jesús. Si leemos en Lucas capítulo 4, verso 31, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Es decir, no enseñaba una teoría. Jesús no manifestaba que esto es algo que escuché por ahí, o me lo enseñaron o lo saqué de un libro, sino que hablaba con la autoridad, y era autor de cada una de sus palabras. Cada una de las cosas que él enseñaba eran cosas que salían de su corazón. Él no hablaba por conocimiento de terceros, como la mayor parte de nosotros, todos lo hemos aprendido de alguien. Y lo que no lo aprendimos de alguien, lo aprendimos de un libro, o lo leímos. Y de repente yo le pregunto dónde queda el río Nilo, y usted dice en Egipto, pero ¿cuántos fueron a Egipto? Pero sabe que queda ahí porque lo leyó en un libro, o porque alguien se lo dijo, o lo vio en una película. Por conocimiento del tercero, eso no es autoridad. Autoridad es cuando el que habla está hablando de algo que él es el propietario, él es el dueño, él es el que lo maneja, el que le da forma. Esta característica de Jesús era lo que había en los discípulos de Jesús del primer siglo. Y yo estoy seguro, convencido de que el Espíritu Santo de Dios quiere renovar, quiere restaurar esta capacidad, esta inteligencia espiritual, este denuedo y esta sabiduría en la iglesia, que tal vez sea la del último siglo. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido la restauración de todas las cosas. La venida del Señor no vendrá hasta la restauración de todas las cosas. Yo no veo inteligencia y sabiduría en la iglesia hoy, veo repetición de fórmulas, veo copias, veo libros de marketing, veo cosas aprendidas de otras ciencias. Pero no veo que haya hoy en muchos de los creyentes, no digo en todos, pero en muchos, esa capacidad de hablar con la autoridad de alguien que está elaborando, que está realmente abriendo su corazón, y surgen de su corazón y de su boca palabras que tienen su origen en Dios. Cuando los discípulos fueron advertidos de que no tenían que predicar, acá le dieron una paliza, los fajaron después de que ellos le conquistaron a las autoridades, pero no se las llevaron de arriba, y estaban orgullosos o gozosos, calculo yo, porque orgullo de pecado, pero estaban alegres de haber recibido esa paliza porque lo hicieron por el Señor. Entonces se juntaron, y uno dice, bueno, mira, si esto fue lo que los metió en problemas, lo que tenían que haber pedido estos tipos del Señor, que no sea tan abrumadora nuestro mensaje, que no nos ofenda tanto, que no se sientan tan humillados y avergonzados porque ya vamos a seguir cobrando, no. Ellos oraron y dijeron, Señor, Hechos capítulo 4, verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pidieron más. Ellos vieron que esa capacidad que tenían de comunicar el mensaje no podía ser refutado. Y además pidieron, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y
cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. El día que Jesús resucitó, fue a visitar a los 12 que estaban encerrados con mucho temor y se apareció a puertas cerradas. Todos conocen esta historia, diciendo paz a vosotros, y les reprochó la incredulidad y les habló acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, acerca de la necesidad de ganar almas, de ganar corazones de personas para que pudieran ser salvos también de la condenación del juicio que vendrá sobre este mundo a causa de la maldad. Entonces Jesús, en esta reunión final, antes de su ascensión al cielo, le dice a los discípulos, Lucas 24, verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, significa que activó la inteligencia. El entendimiento es inteligencia, es la capacidad de ver más allá de lo evidente. Inteligencia viene de intelligence, de leer entre líneas, de poder mirar algo y ver un poco más allá. Es la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio. Si usted agarraría la Biblia en su casa, la leería como el pastorcito y la entendería toda. Pero necesita que sea abierto el entendimiento cuando se predica la palabra de Dios, para que usted al leer la Escritura pueda entenderla, pueda asimilarla, pueda incorporarla a su manera de pensar. Pero los discípulos que habían estado durante 3 años, casi 3 años y medio con Jesús, todavía tenían el entendimiento cerrado. Y fue necesario que Jesús les recordara. Yo les había dicho a ustedes todo esto, pero ustedes seguían acá encerrados, muertos de miedo, porque yo ya les había hablado que iba a resucitar, porque está en la ley de Moisés, porque está en los profetas, porque está en las Escrituras. ¿Cómo no se dan cuenta de esto? ¿Cómo van a predicar el Evangelio si ustedes están acá muertos de miedo como los demás? Entonces les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran las Escrituras. Ese es el origen de la forma de Pedro de predicar. Pedro hablaba como un diplomático y era un pescador. Habló con un respeto y con una dignidad, por supuesto. No se guardó nada, no se acusó de homicida, porque era cierto. Pero tenía esa capacidad. Y en el Evangelio de Juan, relatando el mismo evento, Lucas lo cuenta de una manera, Juan lo cuenta de otra manera. Hay una ventaja en el Evangelio de Juan. Juan escribe su Evangelio después de haber recibido la revelación del Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, es una experiencia que tuvo Juan antes de escribir su Evangelio. Por lo tanto, al escribir su Evangelio, él está parado no desde el relato biográfico, no desde los hechos, sino desde el espíritu que se mueve en los hechos. Entonces Juan dice en el capítulo 20, verso 21 del Evangelio de Juan, Jesús vino otra vez y le dijo, paz a vosotros, lo mismo que está contando el mismo evento de Lucas capítulo 24. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ningún otro evangelio habla de esto, ni hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, otra referencia. Pero orando al Señor, el Señor me dijo, es lo mismo. Es el soplo de Dios, es el que yo dije, pero tiene que haber alguna escritura, claro, tiene que haber algo en la Biblia que me hermanen estos dos acontecimientos seguros, tiene que haber una explicación.
Porque en un lado dice que les abrió el entendimiento y en el otro dice que sopló. Entonces me llevó a Job, capítulo 32, verso 8, donde dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y agrega: no son sabios los de mucha edad, ni los ancianos los que entienden el derecho. Es decir, es una sabiduría, una inteligencia distinta de la que da la edad y la experiencia. La edad y la experiencia dan cierta capacidad, cierta sabiduría, cierta inteligencia, pero esta es de carácter espiritual. Espíritu, el hombre es espíritu, pero ¿qué pasa? No sabe cómo relacionar su espíritu con Dios. Nosotros con el cuerpo somos conscientes del mundo, tenemos los sentidos, la vista, el olfato, el tacto. Esto es duro, hay olor a espirado, el olfato. Tenemos conciencia del mundo a través de los sentidos. En el alma, en la mente, la voluntad, las emociones, tenemos conciencia de nosotros mismos. Me siento bien, me siento mal, estoy triste, estoy alegre, soy grande, soy chico, soy argentino, soy extranjero. Cada uno es consciente de sí mismo porque tiene una mente. Soy yo y no es él. Yo no fui. Hermano, para decir yo no fui, el alma tiene que estar activa. Porque en el momento que somos acusados, si usted no tiene clara su identidad, y solamente en el Espíritu tenemos conciencia de Dios, porque Dios es Espíritu. Juan capítulo 4 dice: Dios es Espíritu, por tanto es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que el Padre busca. Dios es Espíritu. ¿Y cómo funciona esto? En el momento de nuestra conversión, nosotros recibimos por medio de la fe, que viene por medio de la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de la palabra de Dios, dice en Efesios. La palabra de Dios activa en nosotros la convicción de haber vivido en el error. Nosotros a eso le llamamos convicción de pecado, pero el pecado significa error, errar al blanco. Es decir, la convicción que viene a muchos: yo estaba equivocado respecto de esto. Esa convicción la provoca el Espíritu Santo. Pero a la vez el Espíritu Santo, que también es Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que regala, el que te da el don de la fe para creer. Esas cosas ocurren cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya media Biblia ya estamos. Pero es importante que usted me siga. Esto no es nuevo, esto no es una cuestión de la iglesia primitiva, ha sido la forma en la cual Dios ha distinguido a toda persona que fue usada por Dios alguna vez. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, Dios estaba con él. ¿Usted a quién cree que se refiere? Al Espíritu Santo. Mire, Éxodo capítulo 35, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 35, el segundo libro de la Biblia. La primera vez que aparece en la Biblia esta idea, este concepto, que sirve para que hay una regla que yo aplico y que creo que es muy buena. Si usted no entiende algún concepto de la Biblia, sobre todo los que están repetidos más de una vez, vaya a la primera vez que aparece en la Biblia. Y esa primera vez define las demás. Porque fue utilizado, aparece el concepto por primera vez, es importante esa primera vez para que se entienda de qué está hablando. Y después cuando se repite, eso lo va a entender más adelante. Podría darle un montón de ejemplos, pero lo que pasa es que no me va a dar el tiempo. Éxodo 35, verso 30, acá aparece por primera vez. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Jehová ha nombrado a Bezaleel,
hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu de Dios, que a veces los cristianos limitamos a la conversión, decimos, el Espíritu Santo, Señor, nuevamente para convencer a la gente, para que puedan tener un testimonio de que Cristo vive, de que Cristo es real, de que nosotros tenemos un texto real con Jesús, de que cuando hablamos con Él, y podemos contar estos testimonios como contaron hoy y otras cosas mucho más impresionantes tal vez que pueden ocurrir en nuestra vida. Pero no entendemos que el Espíritu Santo cuando viene con la vasija llena. El Espíritu Santo viene con todo lo que el Espíritu Santo es. Por tanto, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios el día que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte a ser fiel, para ayudarte a entender la palabra, para ayudarte a vivir en comunión, para darte conciencia de Dios. Pero resulta que también en el paquete viene sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Esa es la razón por la cual aquellos que toman este regalo de parte de Dios por la fe y lo desarrollan, empiezan a destacar, empiezan a tomar mejores decisiones, empiezan a dar mejores consejos, empiezan a manejar mejor sus finanzas, empiezan a manejar mejor su familia, empiezan a destacarse en su trabajo, empiezan a ser personas a las que los demás quieren escuchar. Porque si alguien no te quiere escuchar, ¿qué sentido tendría hablar? Si no hay nada para comunicar. Porque no se trata de pararse atrás de este banquito con hormonas, del púlpito sino se trata de tener algo para decir. Llenos del Espíritu Santo para cualquier demanda. ¿Y lo sabían los creyentes? Sí, los creyentes lo sabían. 1 Corintios capítulo 12 dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo resulta que 6 de 9, de los 9 dones del Espíritu Santo de los que habla la Biblia, 6 son dones de sabiduría e inteligencia. Dice, a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es alguna duda. A otro les daba palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Ciencia es el conocimiento específico de alguna cosa. Eso es ciencia. A otro por el mismo Espíritu, sanidad, milagros, perfecto, esos son dones de poder. Pero a otro profecía, es decir, la capacidad de prevenir, de saber lo que va a ocurrir. A otro discernimiento de espíritu, saber qué es lo que se está moviendo espiritualmente en el lugar donde nosotros vamos. Géneros de lengua, interpretación de lengua, 6 de 9. 6 de 9. No queremos hablar de lengua o queremos hacer milagros. Hermano, los 9 vienen del Espíritu. Todos los dones del Espíritu están en el mismo paquete. Es el carácter del Espíritu de Dios. Y así como el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu de Dios es manifestar estos dones, estos regalos de Dios. En el Antiguo Pacto vemos que esto fue concedido específicamente a determinadas personas porque se animaron a pedirlo. Porque animarse a pedir algo es una declaración de fe. ¿Cómo sé si alguien tiene fe? Porque lo pidió. ¿Cómo sé si alguien creyó? Porque hizo una oración. Porque si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, dice la Biblia, eso es lo que demuestra que hay fe. Mira este caso, 2 Crónicas capítulo 1, verso 10. Oró el rey Salomón, el rey más importante que tuvo Israel después de David. 40 años de paz y prosperidad, la gloria primera. Se reconoce que Israel vivió la gloria primera en los tiempos de Salomón. Y oró de la siguiente forma: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas, bienes o gloria,
ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Cumple el principio de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pedid sabiduría para hacer la voluntad de Dios, y junto con la sabiduría, esa sabiduría que viene de parte de Dios, será la que traiga las finanzas, será la que traiga una mejor calidad de vida, será la que te permita vivir con salud, será la que te permita relacionarte mejor, será que te van a ir a buscar. Bien, cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, no importa dónde esté, Dios lo manda a llamar. José estaba en la cárcel, en una cárcel que se llamaba de la oscuridad, donde no veían el sol nunca. En el palacio estaban hablando de José, lo mandaron a buscar, y de preso pasó a ser gobernador de Egipto. Pero vamos al caso de Daniel, por ejemplo. Yo a este le puse por 10. ¿Por qué por 10? Porque cuando nosotros trabajamos en incubación de negocios, en el plan de negocio vos tenés que poner al inversor, si la plata que hay que invertir, cómo se va a multiplicar. Entonces, para que haya capital para invertir en un negocio, por lo menos le tenía que garantizar el por 10. O sea, que el tipo va a multiplicar por 10 su dinero. Dice Daniel capítulo 1, verso 17. 4 muchachos que fueron llevados cautivos a Babilonia. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel además tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Tenía la capacidad de interpretar los sueños. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. 10. ¿A cuánto le gustaría ser 10 veces mejor que hoy? En algo. Lo que sea, hermano. Imagínese usted tiene, yo tengo talento para hacer negocio. 10 veces mejor. Yo soy bueno relacionado con la gente. 10 veces mejor. A mí me gusta escribir. 10 veces mejor. 10 veces mejor. Es decir, el Espíritu de Dios no se da por medida, no es una cuestión que Dios regatea su Espíritu. 10 veces mejores que todos los sabios que había en el reino. Y los reyes caían y Daniel continuaba. Porque fue consejero de Nabucodonosor, fue consejero de Nabuzaradán, fue consejero de Darío, fue consejero de Ciro. Los reyes cambiaban, morían, pero el consejero, el tipo que manejaba, el primer ministro, el que manejaba uno de los imperios más maravillosos que hubo en la historia, se llamaba Daniel, que significa Dios es mi juez. Ahora, había un secreto que Daniel y sus amigos conocían, que para poder mantener esa relación con Dios no debían contaminarse, es decir, se llama el principio de la santidad, de la separación. Porque aquello de lo que te llenes es lo que te va a conquistar. Si te llenas de fútbol, el fútbol te conquistará. Si te llenas de política, la política te conquistará. Y aquello que vos no domines, te dominará. Eso lo aprendí mi pastor. Claro. Una enorme verdad. Entonces dice que estos muchachos lo que hicieron, cuando fueron adoptados por el rey de Babilonia, al punto tal de que le cambió los nombres, le puso los nombres que se le ocurrió a él, y ellos sabían que era comida sacrificada a los ídolos, y ellos dijeron, no me voy a contaminar con ellos.
tuvieron, el que estaba encargado de ellos tuvo miedo de que ellos se debiliten y no quería, pero ellos dijeron, vamos a hacer la prueba. Y separados de la comida consagrada a los ídolos, tómelo simbólicamente esto. Si usted come lo que el mundo come, usted digiere lo que el mundo digiere, sea noticias, sea lo que sea que consume su vida, ellos se apartaron. En una oportunidad, después de que esto ocurrió, de que ellos ya eran 10 veces más inteligentes que los demás, otra vez Daniel se vio en un conflicto. No entendía algo que Dios le había mostrado. Entonces en el verso 10, en el capítulo 10, verso 2, dice: en aquel día yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón tuvo revelación. A ver, había entendido Daniel que la santidad es la que provoca la capacidad de pensar mejor, de tener revelación y tener inteligencia. Lo habían hecho al principio, pero después Daniel era el primer ministro, era el funcionario del rey, así comía con el rey, tomaba vino, igual que todo lo demás. Pero cuando entraba en una situación en la cual él tenía que resolver un conflicto, él hacía esto que se llama el ayuno de Daniel. Es decir, se apartaba para orar a Dios. Dice que 3 veces por día oraba Daniel con la ventana abierta mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Y en ese tiempo él comía lo mínimo indispensable para poder tener tiempo para orar a Dios y tener revelación. La santidad, es decir, la separación que produce la conversión, es lo que activa tu capacidad de recibir revelación, inteligencia y sabiduría de parte de Dios. Si seguís haciendo lo mismo que hacías antes, es muy difícil que Dios te pueda hablar. Es muy difícil que vos puedas, sin oración, sin estar con el pueblo de Dios, sin tener esto que se... No estoy hablando de aislarse del mundo, irse a una ermita ahí a la montaña. No estoy hablando de, bueno, determinadas cosas uno las tiene que dejar, porque sabe que esas cosas contaminan tu mente y tu corazón, para poder escuchar la voz de Dios. Porque el pecado embrutece. Y esto no lo dice en ningún lado, así como a lo bestia, como lo digo yo, pero el pecado embrutece y el bruto toma malas decisiones, y a veces por tomar malas decisiones le va bien, porque las cosas del mundo funcionan en el mundo, pero cuando te va bien, estando equivocado, es lo peor que te puede pasar. ¿Quién te hace volver de tu error? Esa es la gente que uno dice, murió en su ley. Murió en su ley. El tipo le gustaba andar a 300 kilómetros por hora. ¿Cómo murió? En un accidente de auto. Murió en su ley. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una cosa insensata, absurda, y le iba bien. Hasta que un día no le fue más bien. Porque Satanás, al que no lo puede detener, lo empuja para que vaya más rápido y se estrella. La sabiduría es resultado de una palabra que nosotros la tomamos como religiosa, y lo que no lo es, que es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es la traducción en español de una palabra griega que se llama la palabra metanoia. Meta quiere decir superior, noia mente. Es decir, que el arrepentimiento significa pensar de una forma superior. O sea, elevar tu manera de pensar distinto. No pensar, creo que se dice los bajos instintos. Los bajos instintos reemplazados por una mente superior, una mente capaz de pensar. Y esa es la palabra
En la Biblia aparece siempre como arrepentirse. Y lo toman como una cuestión de llorar. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento real es cambiar tu manera de pensar. Y eso es lo que dice la Biblia. En el antiguo pacto, la palabra arrepentimiento es volver, porque es como haberse apartado del camino y volver. Por eso, arrepentimiento en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es volver. Proverbios capítulo 1, verso 23 dice: volveos a mi reprensión. Es decir, arrepiéntanse. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si no hay arrepentimiento, si vos seguís en la tuya, si no querés cambiar tu manera de pensar, si no te das cuenta que tu inteligencia te trajo hasta acá, entonces ¿cómo vas a recibir algo superior? Si usted no suelta lo que tiene en la mano, si usted tiene una piedra en la mano y yo le quiero dar un anillo de oro, mire hermano, con la mano cerrada no lo va a recibir. Suelte lo que tiene para recibir lo que Dios le quiere dar. Eso significa arrepentirse. Porque si no, 6 versos más adelante dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán asqueados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No querer cambiar. Bueno, entonces vas a ser lleno de tus propias ideas. Vas a dar vuelta alrededor de lo mismo y ¿cómo vas a cambiar siendo siempre lo mismo, pensando siempre lo mismo? A menos que haya un destello de luz, y lo que Cristo vino a traer es luz, porque Satanás tiene oscuridad, tinieblas, que no veas, que no la veas, como dicen ahora. Cristo viene a abrir tus ojos para que veas la grandeza del amor de Dios, que quiere que puedas experimentar el privilegio de ser un hijo, una hija de Dios, preparado para el trono. Había un pastor que me decía en Chile: están destinados al trono, hermano. Estamos destinados al trono, pero eso es lo que dice la Biblia. Somos herederos juntamente con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha del Padre. Amén. Gloria a Dios. En Cristo Jesús se consuma este deseo de Dios. Porque la palabra de la cruz, dice 1 Corintios, verso 1, 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo nunca, como ahora se aplica esta palabra. Cada vez el liderazgo está más loco, cada vez entendemos menos lo que está pasando. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, para los gentiles una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo lo enseñaba. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, pensar, no se conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformados por una mente renovada que entiende, por una inteligencia renovada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
porque cualquier otra voluntad es desagradable e imperfecta. Es impresionante, estoy terminando. Pablo no solamente lo enseñaba, oraba por eso, decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuiste llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Y continúa. Y continúa. Por último, muchas veces decimos, Señor, no sé qué pedir porque no sé cuál es tu voluntad, porque me voy, vengo. Me acuerdo de una época donde pasamos una crisis hace unos 20 años atrás en Argentina y la gente no sabía de qué quería. Qué difícil que era ayudar a alguien que no sabe lo que quiere, no sabe qué hacer, porque hoy te pide una cosa, mañana de repente venía una hermana y me decía, ore para que me salga la visa, y oraba para que me salga la visa, y de repente le decía, oye, salió la visa, no, me salió la burro, entonces ahora no me voy. Bueno, yo avisaba para que oremos por otra cuestión, si no sabemos bien lo que querés, nos vamos a volver locos. Pero como la vida consiste en depender de Dios, porque pedir y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, porque todo aquel, a ver, alguno que no sea todo aquel que levante la mano acá. No hay. Es decir, que para todos, para tutti quanti, todo aquel que pide recibe, todo aquel que golpea se le abre, todo aquel que busca hallará, dijo Jesús. Pero debemos pedir bien. Y entonces en Santiago capítulo 1, verso 5, habla para los que están en pruebas, dificultades, pasándola mal. Y dice, qué bueno, dice, qué bienaventurado el que está en un problema, bienaventurado el que está en una circunstancia difícil, cuando estés en diversas pruebas y luchas. Gloria a Dios, bienaventurado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da el carácter de Cristo, el carácter aprobado por Dios. Y dice, para terminar, de verdad, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No queremos vivir vidas así, para donde sopla el viento. Queremos afirmarnos en la roca, queremos tener esa voluntad, esa capacidad de poder tomar decisiones bajo la dirección y la guía del Señor, pero claro, no sabemos, no tenemos los estudios, no tenemos la biblioteca, no tenemos consejeros humanos, tal vez los 70 ancianos de Israel, no lo tenemos. Pero aquí dice que Dios, al que le pide sabiduría, no le reprocha nada, es decir, está otorgada, no hay condición alguna, y la da en abundancia y sin reproche, pero pida con fe, tiene que creerlo y tiene que pedirlo, porque es algo concedido a los hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche esto dice en el Evangelio de Juan. Le dio potestad de ser hechos, es decir, le dio la potestad, el derecho de ser hechos, pero si no lo toma, no lo hace. Es una decisión que hay que tomar. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad, pero la potestad que no se ejerce no tiene sentido alguno. Es ese potencial que uno no explota. Es esa fruta que se pudre en el árbol, es esa decisión que no se toma. Hay un sentido de urgencia en la palabra de Dios, porque tu vida no puede ser peor,
sí puede ser mejor a partir de que Él te adopte como hijo por haberlo recibido, por haber creído en su nombre. Y yo me comprometo por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. No solamente lo experimenté en mi vida, sino lo he visto en mi familia y lo he visto en muchos de los que están aquí. Que al aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, Él te adopta como hijo y Él entonces activará en tu vida el Espíritu Santo para abrir tu entendimiento y entiendas todas las cosas. No es una oferta, no está de oferta demasiado valioso esto. Esto es solo para los hijos. No es venga acá y ponga 10 pesos y no, eso hacen los brujos, los agoreros, los adivinos. Esto demanda fe, demanda que usted se pare con humildad y le diga al Señor, sí Señor, yo quiero esto. Yo quiero conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. ¿No le gustaría saber qué es lo que Dios planeó para usted? Agradable y perfecto. Y seguir, dejar de seguir una vida desagradable e imperfecta, lejos de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Por favor, vamos a orar, así que si quiere cerrar los ojos como usted quiera. Cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón, en tu boca, dice Romanos. Que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la invitación que yo te hago en esta noche. La verdad que no sé cómo llegaste acá, ni cuál es tu condición, ni tu necesidad, ni nada de eso. Pero yo sí sé que hay algo que necesitas, que es que Cristo tome el dominio, tome la posesión de tu vida para que seas un hijo, una hija de Dios y puedas comprobar. El mejor deseo que puede tener alguien sobre tu vida es que conozcan la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso está a tu alcance hoy, porque vamos a orar. Pero si estás con esta decisión en tu corazón, solamente sin ninguna vergüenza, levanta la mano para que podamos identificarte y hacer esta oración por tu vida. Porque es mejor levantar la mano y reconocer la necesidad que caminar con las manos en los bolsillos en una vida desagradable y perfecta. Así que voy a orar ahora. Y mi invitación está abierta. A veces da vergüenza aceptar que necesitamos a Dios. Bueno, yo lo recibí muy chico. Y muchos de los que están aquí, que levantan su mano ahora, también lo han hecho. Lo que pasa es que quieren más de Dios, porque han comprobado y quieren más. Así que yo hago esta oración en esta tarde, y si usted la repite conmigo, como una forma de enseñarle cómo hacerlo, como alguien que ya pasó por esto, entonces le aseguro, con la certeza con que hemos ministrado palabra de Dios, que su vida va a cambiar. Y si su vida es perfecta, por supuesto no haga esta oración. No pierda tiempo. Pero si no lo es la decisión más importante que uno puede tomar en su vida. Oramos. Padre Dios, te doy gracias por haberme presentado tu palabra en esta tarde.
Yo creo en mi corazón que mi vida es imperfecta y quiero cambiar. Dejar atrás mis errores, mis fracasos, mis pecados y recibir en esta misma tarde a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, para que tome mi vida, abra mi entendimiento y me encamine a su voluntad agradable y perfecta. Te pido perdón por todo el tiempo donde no fui consciente de esto, pero ahora que la palabra llegó a mi corazón, no tengo alternativa. La recibo para vida, para la vida abundante que Cristo conquistó para mí. Y te doy gracias por haberte ocupado de mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.